Bueno, buenos días chicos. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de que yo les iba a hablar un poco del tema? Ahí Daniel se conectó, un tema de la arquitectura bioclimática. Les voy a hacer una presentación por PowerPoint y lo vamos a ir viendo. Cualquier cosita, como yo no los voy a estar viendo a ustedes, me van hablando y ahí me van preguntando dudas o lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa, si no ven o no me escuchan, también lo dicen por acá. ¿Cómo ven ahí? ¿Ven algo? ¿Se ve? Bueno, buenísimo. Bueno, como veníamos hablando, lo más importante, como para empezar, es saber qué es la arquitectura bioclimática. Si bien arquitectura e ingeniería van de la mano, una cosa es la ingeniería bioclimática y otra es la arquitectura bioclimática, pero como todos sabemos, van de la mano. Entonces yo les he puesto acá una pequeña definición donde decimos que la arquitectura bioclimática se refiere a las aplicaciones en que la energía solar se va a captar, se va a guardar y se distribuye de forma directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin mediación de elementos mecánicos, sino que todo tiene que ser directo. ¿Bien? ¿Y cuál es el objetivo que va a tener? Se va a tratar todo esto de diseñar y aportar soluciones constructivas que van a permitir que un edificio determinado va a captar o va a rechazar la luz o la energía solar según la época del año y según las necesidades que tengamos, ¿cierto? De acuerdo, como dice ahí, a las necesidades de calefacción, refrigeración o a la luz. Bien, el aprovechamiento de la radiación que llega al edificio se va a basar en varios puntos. Por un lado, vamos a tener lo que se conoce como la optimización de la orientación. Es muy importante, no es lo mismo las orientaciones a un lado que a otro, a un punto que a otro. Después, la definición de volumen y abertura de los edificios. También, como dije, no es lo mismo colocar una ventana en una orientación o en otra. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. También el material que se va a utilizar, obviamente algunos son más aislantes que otros, así que también se tiene en cuenta eso. Y por último, los elementos de diseño que vamos a utilizar para construir, en este caso, nuestra vivienda o lo que vamos a realizar. ¿Bien? Bueno, la arquitectura tiene unos principios que en este caso yo les he nombrado 3 y que lo vamos a ver. Por un lado tenemos lo que es el entorno climático. Por el otro viene incluido este paquete de la forma, la orientación y la distribución del edificio. Y lo último van a ser los cierres, el aislamiento y la inercia térmica, ¿bien? Vamos a empezar primero por el entorno climático. El entorno climático, por su influencia directa en el confort térmico, es el primer factor a tener en cuenta a la hora de concebir un proyecto de arquitectura bioclimática, ¿bien? Dentro del entorno climático, también lo que vamos a conocer o vamos a tener es el entorno físico, que es muy importante y que está relacionado con el entorno climático, y es lo que se refiere al emplazamiento, la ubicación de la vivienda. Y vamos a tener en cuenta distintos factores que son importantes. Por ejemplo, el primero que vamos a tener es la altitud, que nosotros sabemos que la altitud es la distancia vertical, ¿cierto?, de un punto de la Tierra con respecto al nivel del mar. Eso es lo que conocemos como la altitud. Después tenemos la distancia al mar, que la distancia al mar hace de regulador térmico, eleva el nivel de la humedad y crea estos regímenes especiales de viento denominados las brisas marinas que nosotros conocemos, y también de tierra. Mientras más alejados nosotros estamos del mar, o sea, está un lugar del mar, la amplitud térmica, por supuesto, que es la diferencia entre la temperatura más cálida y la temperatura más fría, va a ser mucho mayor. Bien, y el mar va a suavizar las temperaturas por el efecto de la brisa marina que nosotros conocemos. Por otro lado, tenemos la orografía, que se refiere tanto a las elevaciones que pueden existir en una zona en particular, la orografía es la que se va a encargar del estudio, descripción y representación de qué cosa, del relieve terrestre. Por ejemplo, yo ahí les he puesto una vivienda, que es la vivienda en Grecia, que es la imagen que se encuentra abajo. Miren cómo se adapta la orografía del lugar, ¿bien?
Y lo que también tenemos que saber es que los sitios que se encuentran más elevados están más ventilados, por lo tanto van a recibir más radiación solar y también van a tener menos humedad que en los valles y las depresiones, ¿bien? Y por último tenemos los emplazamientos urbanos, que bueno, esos más o menos ya los conocemos todos, que esta es la presencia de los microclimas, con un aumento de temperatura y contaminación, obviamente también, y también se producen posibles obstrucciones en la insolación entre las diferentes construcciones vecinas, que es más que nada lo que nosotros conocemos como la ciudad. Bien, bueno, estos serían, como les digo, los diferentes factores que vamos a tener dentro del entorno climático, vendrían a ser los del entorno físico. Bueno, el segundo ítem, como les decía anteriormente, es la forma, la orientación y la distribución. La forma de un edificio interviene de manera directa en el aprovechamiento climático del terreno. Esto va a ser a través de dos elementos que conocemos, la superficie y el volumen. Con relación a la superficie de la vivienda, por los intercambios de calor entre el exterior y el interior de un edificio, a mayor superficie, más capacidad para intercambiar calor entre exterior e interior. ¿Bien? Mientras que el volumen del edificio está directamente relacionado con, ¿qué cosa? Con la capacidad para almacenar la energía. A más volumen, más capacidad para almacenar el calor. Y otro aspecto que se tiene en cuenta también en esto es, o sea, en el intercambio energético entre la vivienda y el exterior, es el color de la fachada, que también va a influir mucho. Los colores claros en la fachada, como nosotros sabemos, de un edificio van a facilitar a la reflexión de la luz natural. Y por lo tanto van a ayudar a ¿qué cosa? A repeler el calor de la insolación y todo eso. Contrariamente va a pasar con los colores oscuros que van a facilitar la captación solar. Entonces hay que tener muy en cuenta qué colores utilizar, en qué fachadas, qué nos conviene, qué no nos conviene. Bien. Y otra cosa importante dentro de este punto, como lo dijimos, la orientación, que ya lo venimos diciendo anteriormente, del edificio, que va a determinar la exposición al sol y a los vientos, no solamente al sol, sino también a los vientos. Bueno, y como nosotros sabemos, donde vivimos nosotros, la orientación sur de un edificio es la más favorable en los climas que tenemos nosotros. Bueno, y ahí les he puesto un par de imágenes para que ustedes vean cómo, por ejemplo, el edificio las imágenes que están al final, cómo ese edificio se pierde, digamos, en el terreno porque está relacionado con el entorno que lo rodea, al igual que ese que tiene como forma de roca. Después, cómo utilizan las orientaciones, el sol de la mañanita, cómo ingresa, dependiendo, por supuesto, en qué lugar nos situemos de la Argentina, digamos, en este caso, o del mundo. Por eso no es lo mismo, por ejemplo, realizar ese edificio que yo les he puesto más arriba, que es el edificio nube que se conoce, no es lo mismo hacerlo en Estados Unidos que hacerlo acá en Argentina, en San Juan, por ejemplo. O sea que hay que tener muchas cosas en cuenta. Bueno, seguimos. Bueno, y por último, como dijimos, los cierres, el aislamiento térmico y la inercia térmica. Bueno, nosotros sabemos que la función principal de los cierres de un edificio es ¿qué cosa? Es la preservación de las condiciones interiores. Eso es lo más importante que nosotros queremos lograr, independientemente de lo que pase afuera. Lo importante es que interiormente estamos bien, en confort, ¿bien? Y una de las maneras de conseguirlo es a través de la disminución de intercambio de calor entre el interior y el exterior. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? De forma que los muros van a ejercer una función de aislamiento térmico. Primero, o algo fundamental, es el grosor del material que vamos a utilizar. Esto influye muchísimo. Las dimensiones del cierre y, lo más importante, las propiedades termofísicas de los materiales que lo componen. ¿Bien? Eso es por un lado. Lo otro también que es muy importante es que la masa de un edificio tiene la capacidad, como dijimos anteriormente, de almacenar la energía en forma de calor. Esto ya lo dijimos. Que si bien este calor puede ser liberado nuevamente al ambiente, cuando la temperatura del entorno es menor a la temperatura de los materiales. A esto es lo que nosotros conocemos como la inercia térmica. Nosotros sabemos que la inercia térmica es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía, recibiendo e ir liberándola progresivamente. Si es mayor,
va a ser mejor. ¿Por qué? Porque entre más inercia térmica tengamos, más me va a ayudar a aislar el edificio y a mantener una temperatura constante en el interior, que es lo que yo quiero lograr. Todo esto, por supuesto, lo tenemos que combinar ¿con qué cosa? Con aislantes térmicos, con la incorporación de paneles solares, un buen diseño de sistemas de iluminación natural es muy importante. Así que todo esto va de la mano de todo eso que les he dicho, que ahí les he puesto un par de imágenes. No sé si ven bien, pero en la imagen donde dice situación óptima de invierno y situación óptima de verano, pueden ver cómo en el invierno, por ejemplo, vamos a aprovechar, estamos hablando siempre en el hemisferio sur, ¿cierto?, donde vivimos nosotros, vamos a aprovechar el sol en invierno. Entonces, cómo se coloca un árbol que al caer las hojas se aprovecha el calor del sol. Entonces, ese árbol que se coloca en esa fachada, en invierno se le caen todas las hojas y eso permite que el sol ingrese a la vivienda. Mientras que en el verano es muy importante que esa vegetación esté incorporada. Entonces, como pueden ver en la imagen, esa parra o esa enredadera que nosotros vamos a poner, trabaja como barrera en esa cara, entonces es muy importante, ¿bien? En el lado oeste y en el este también ponemos árboles que tengan hoja caduca, que vamos a necesitar ahí que entre un poco más el sol, ¿bien? Entonces se puede ir jugando con todo esto. Y acá yo les pongo las distintas protecciones solares, hay muchísimas, pero yo les pongo algunas. Por ejemplo, lo que son las cortinas enrollables, que vendrían a ser los blackouts que se conocen. Tenemos parasoles, tanto hay parasoles verticales como parasoles horizontales de distintos materiales, pueden ser de madera, pueden ser de hormigón, pueden ser de plástico, bueno, todo eso va a depender de donde estemos. Pérgolas, que pueden ir acompañadas por vegetación, galerías fundamentales más que nada en estas temperaturas que tenemos acá en San Juan, aleros, carpas, que muchos no las usamos acá por el calor, pantallas perforadas, que no sé si las han visto y las conocen, contraventanas, toldos, bueno, un montón. Yo les he puesto algunos para que ustedes vean que, por supuesto, acá usamos unas más que otras, pero siempre fundamentales todos estos elementos de protección solar. Para continuar, nosotros sabemos que se producen movimientos solares, ¿bien? La Tierra tiene dos momentos principales que nosotros conocemos con respecto al Sol. Por un lado, tenemos uno de rotación sobre un eje inclinado, que es con un ciclo de 24 horas que produce la distinción entre el día y la noche, y por otro lado, el de traslación alrededor del Sol, con un ciclo de 365 días aproximadamente, que producen las distintas estaciones en el año. ¿Bien? Bueno, como consecuencia de los dos movimientos de la Tierra que nosotros vamos a tener con respecto al Sol, tenemos distintas trayectorias del Sol sobre el horizonte. Nosotros nos vamos a basar en el hemisferio sur, que es donde vivimos, pero claramente esto no pasa en todos lados lo mismo. Ténganlo en cuenta, no es lo mismo lo que pasa en el hemisferio sur que lo que pasa en el hemisferio norte. En esta imagen que yo les he colocado ahí, es lo que pasa en el hemisferio sur donde vivimos nosotros. Nosotros sabemos que el Sol siempre va a salir por el este y se va a colocar por el oeste, al oeste, perdón, debido a qué cosa, a la rotación de la Tierra, siempre en el mismo sentido, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son las inclinaciones del Sol con respecto al eje norte-sur. Entonces, yo en las imágenes que les coloco, quiero que ustedes vean cómo se encuentra el Sol en el verano y cómo se encuentra el Sol en el invierno. Bien, digamos que el verano es prácticamente perpendicular a la Tierra, por así decirlo, a la Tierra, y el invierno no tiene una pequeña inclinación, ¿bien? Que sí, esto nos beneficia mucho por estas épocas que tenemos. Entonces, como dije anteriormente, hay que aprovechar las distintas inclinaciones del Sol a lo largo del año, permitiendo ¿qué cosa? Entrar los rayos del Sol en el invierno, que es cuando se necesitan, y bloquearlos en el verano, que es cuando son más agresivos y nos sobrecalientan la superficie, el lugar y todo. Bueno, y ahí a mano derecha les he puesto unas imágenes para que ustedes vean cómo se puede regular la radiación solar según la época del año. Del lado izquierdo van a tener lo que pasa en el invierno y del lado derecho lo que pasa en el verano, de acuerdo al material que utilizamos, al elemento que utilizamos. En el primer caso son lo que conocemos como voladizos y pantallas.
En el segundo caso son lo que conocemos como lamas, que las lamas son las piezas planas y alargadas, que vendrían a ser como parasoles, lo que se conoce así. Y en el tercer caso, las pérgolas vegetales de hoja caduca, en el caso del invierno, que es lo que vimos anteriormente. En el invierno las hojas se caen permitiendo el ingreso del calorcito, el ingreso de la radiación solar, y en el verano ya se cubre todo, entonces esto no nos sirve como parasol, digamos. Después lo mismo pasa con las lamas y con los voladizos. Ven cómo en el verano, de acuerdo a la inclinación del sol que tenemos, gracias a estos elementos, el sol no nos ingresa, la radiación solar no ingresa de lleno, por así decirlo, a nuestro edificio, a nuestra edificación. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, para seguir, el movimiento aparente del Sol, como lo dije, por eso ahí les pongo el recorrido del Sol en invierno y en verano en el hemisferio sur, que es como la imagen que les mostré anteriormente, pero los quería mostrar de otra manera. Después abajo tenemos yo les he puesto para que ustedes vean la diferencia que se produce en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Este vendría a ser el ángulo de incidencia de los rayos solares a lo largo del año. Y como les dije, esta diferencia que se produce tanto en un hemisferio como en otro. Nosotros nos vamos a mirar más lo que es el tema hemisferio sur. Y después la otra imagen, que es la de abajo a la derecha, es la posición del Sol en el invierno y en el verano, que ya lo han visto anteriormente. Bueno, ¿qué podemos decir del hemisferio sur? Lo más importante es que en invierno el Sol va a salir por el noreste. Bien, al mediodía se va a situar al norte y se pone por el noroeste, no recibiendo la orientación sur ninguna radiación. Bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta para seguir viendo las siguientes diapositivas. En primavera, la orientación sur es la que comienza a recibir la radiación solar a primera y a última hora del día. Mientras que en el verano el sol va a salir por el sureste, al mediodía se va a situar muy vertical, incidiendo sobre la orientación norte y se va a poner o se va a perder, digamos, por el suroeste. Y por último, el otoño va a repetir lo que pasa en la primavera y la orientación sur deja de recibir la radiación solar directa, ¿bien? Siendo la orientación norte la principal receptora de los rayos del sol y la que menos nos conviene, en este caso en San Juan, como hemos visto estos ejemplos. ¿Bien? ¿Eso se entiende? Eso es como para que ustedes entiendan un poco cómo funciona el hemisferio sur, las distintas orientaciones. Bueno, por ejemplo, yo acá les he puesto como las ventajas y los inconvenientes, las desventajas que tiene cada orientación, de acuerdo, un poco hablando del hemisferio norte y también un poco hablando del hemisferio sur. Sí, vamos a hacer mucho más hincapié en el hemisferio sur, que es el que más nos importa a nosotros. A ver, la orientación sur, esta orientación puede captar mucha luz indirecta, no es la luz esa directa como la del norte. Entonces, vamos a captar una radiación más indirecta, que es ideal para ¿qué cosa? Para iluminar despachos o zonas de trabajo en las que es mejor una iluminación difusa. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta para zonas de trabajo que vos abras las ventanas y te entre toda esta luz de la orientación sur. Esta orientación es la mejor para climas cálidos o para el verano de climas templados, cuando tratamos de captar el mínimo de energía calórica del sol, ya que únicamente va a entrar el sol directo a primera hora del día y a última de la tarde, por lo que se puede obstacularizar en forma sencilla por estos elementos que hemos dicho anteriormente. ¿Y cuál es el inconveniente que va a tener esta orientación sur? Es que, como no dispone de una entrada de sol directa, en climas fríos o templados, por ejemplo, estoy hablando del sur de la Argentina, no es una orientación aconsejable. Primero, porque el gasto energético va a ser muy elevado, tanto de en este caso, si estamos hablando de la Patagonia, por ejemplo, de calefacción, de calefacción, por ejemplo. Entonces, esto es lo que quiero que vean, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de acuerdo a dónde nos encontremos, donde esté posicionado el edificio que nosotros tenemos.
Mientras que nosotros pensamos, bueno, acá en San Juan decimos, ¿cuál será la ventaja en la orientación norte? Pocas ventajas tiene, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros sabemos que en climas fríos y templados es la mejor orientación la norte, porque es la mayor número de horas al día que va a captar la radiación solar, ¿bien? Entonces, digamos que puede llegar a ser el único aporte de calefacción que va a tener esa vivienda o ese edificio, donde el aislamiento va a jugar un papel muy importante y fundamental. En cualquier caso, el gasto energético en calefacción se reduce considerablemente. Si bien acá en San Juan no es beneficioso, sabemos que, por ejemplo, en la Patagonia sí lo es. Entonces, en esas construcciones lo que se busca es la orientación de esta cara para poder recibir la radiación solar en la cara norte, ¿bien? Y los inconvenientes de la orientación norte, que eso más lo reflejamos nosotros, que en climas templanos durante el verano el sol puede llegar a ser un inconveniente, ¿bien? Pero dado que la inclinación del sol es más bien perpendicular, estamos hablando en verano, o sea, la inclinación de los rayos solares es mucho menor en verano que en invierno, llegando a ser prácticamente perpendiculares al terreno, va a resultar sencillo evitar la captación de la energía del sol con los elementos que hemos nombrado anteriormente. Aleros, cornisa, las aberturas, tener en cuenta dónde las vamos a ver y todo esto. Todo esto se puede calcular. La orientación norte tampoco es aconsejable en los casos en los que no queramos entradas directas del sol. Por ejemplo, en los lugares de trabajo donde es molesto. Bien, porque sinceramente estas incidencias de radiación son muy molestas en la cara norte. Por eso yo siempre recomiendo que en la cara norte se realice una galería o pérgolas o lo que sea, o tener en cuenta estos elementos que hemos estado nombrando anteriormente. Bueno, pasamos a la cara este, a la orientación este. Esta es la orientación que para mí es fundamental, que el sol entra por la mañana. Para mí, bueno, a mí me gusta particularmente que el sol entre por la mañana, uno desayuna y el sol entra por esta cara, ¿bien? También en algunos casos se elige para la ubicación de dormitorio, que es ideal para las personas que les gusta que los despiertan las primeras rayos del sol, que les gusta, eso también es fundamental. También la cocina-comedor, como les decía, que para mí eso es lo mejor, pero bueno, es el gusto de cada uno. Y es una buena orientación en el verano o climas cálidos, puesto que, como lo dijimos, el sol va a entrar por la mañana, que suelen ser más frescas que las tardes cuando el aire está más recalentado. Por eso es que se utiliza así. Y los inconvenientes, que en climas calurosos, bueno, acá, donde cualquier sol es excesivo, cuando ya está llegando un horario no tanto de la mañana, se aconseja, por supuesto, utilizar las protecciones solares en las ventanas. Es como fundamental. Puede ser por blackout, aleros, pero también puede ser blackout. Los blackouts ayudan mucho, pero obviamente que no trabajan como los aleros o otras protecciones solares. Pero, por ejemplo, en el lado este también se puede hacer una galería, que esa galería siempre la van a usar mucho en el verano, porque va a ser fresquita, una galería bien fresquita en la orientación este. ¿Bien? Y bueno, y por último, tenemos la ventaja de la orientación oeste, que esta es la que capta el sol durante la tarde hasta el ocaso, imagínense. Puede ser muy agradable en invierno, es muy agradable en invierno, aunque en verano es la peor orientación, y más acá en San Juan. ¿Por qué? Porque se encuentra en los rayos, los rayos solares en esa casa por mucho tiempo. Entonces, esa cara de la casa o de la fachada del edificio va a recibir mucho calor. ¿Bien? Entonces, como la más desfavorable, más que nada acá en San Juan. Y los inconvenientes que tiene, bueno, ya lo hemos visto, el clima, en climas templados o cálidos no es aconsejable esta orientación al sumarse el aporte de energía del sol al aire caliente. ¿Qué se recomienda o qué yo recomiendo? Utilizar protectores solares como persianas, toldos, lamas, que lo hemos venido viendo, siempre los repito para que ustedes sepan. También tratar de no utilizar colores oscuros, sino más bien colores claros. Y vegetación, como esa imagen que yo les he puesto. Obviamente que esto cuesta, que crezca, todo, pero una vez que crece esta vegetación,
es muy buena para parar un poco la radiación y de una manera más linda, digamos. ¿Bien? Bueno, para continuar, hay varias razones que hacen que la orientación sea un factor crítico y fundamental en una vivienda. Esto ya lo hemos venido viendo, pero bueno. Los espacios van a ganar visualmente en amplitud si están bien iluminados. Una vivienda que va a recibir una luz y radiación solar nos va a proporcionar una mejor calidad de vida y de bienestar, no solamente de calidad de vida, sino bienestar, que una casa que sea más sombría, ¿bien? Y una vivienda que esté bien orientada puede suponer un ahorro también en el consumo de climatización e iluminación de nuestras casas. Entonces, es fundamental que ustedes busquen estos espacios donde puede ingresar la luz natural, siempre y cuando no sea, digamos, que llegue el horario de la siesta o en los peores horas del mediodía, siesta, y entre toda la iluminación. Hay que tener en cuenta dónde se van a abrir estas aberturas. Pero es fundamental la iluminación natural. Bueno, y también, por supuesto, que con la orientación nos referimos a la entrada de luz y calor de la vivienda procedentes del sol. Eso obviamente ya lo saben. Pero si yo a ustedes, por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es la orientación ideal para nuestras viviendas? Lamentablemente no es que, a ver, yo les puedo tirar unos tips y decirles, pero claramente esto va a ver, ¿cómo les puedo decir? Va a depender no solamente de la ubicación, del uso, de las costumbres, de los gustos, el ritmo de vida, pero capaz que a mí, yo les digo, a mí me gusta el sol de la mañanita en las mañanas y para poder desayunar, una cocina comedor. Y ustedes me dicen, no, la verdad es que a mí me gustaría despertarme con los rayos de las primeras horas de la mañana. Entonces va a depender de la persona también. Yo les puedo decir muchas cosas, pero va a depender de las costumbres, de los usos, de los gustos que va a tener cada uno, ¿bien? Pero si pensamos en la optimización del consumo energético, el aprovechamiento de la radiación solar y el bienestar en el interior de la vivienda, se pueden hacer estas recomendaciones que yo les estoy diciendo. Y más teniendo en cuenta el clima que nosotros tenemos en San Juan. ¿Bien? Bueno, de los conceptos nosotros que tenemos del terreno de tu casa. Bien, todos nosotros sabemos que hay un pequeño detalle que a menudo se pasa por alto cuando se escriben artículos sobre este tema. Por ejemplo, por un lado se asume que una casa, bien, está en un terreno murado. O sea, uno se imagina, bueno, el día de mañana yo quiero mi casa. ¿Y qué se imagina? Un terreno que no tiene nada con la casa en el medio, por ejemplo, ¿bien? Entonces, nosotros, eso es lo primero que nos imaginamos, que no tiene cercas, no tiene muros, no tiene muros medianeras, no tiene nada de eso. Terreno donde disponemos de todas las fachadas para generar aberturas sin ningún tipo de restricciones, ¿bien? Bueno, este es el caso de un terreno excelente, de lo mejor que te puede pasar, por supuesto, porque vos aprovechás las cuatro caras, las cuatro fachadas, que en verdad son 5 fachadas, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo ideal, esto que que vas a poder orientar cada una de tus fachadas de la manera que vos quieras, de la manera más conveniente, más eficiente en relación a la trayectoria del sol. Pero obviamente este no es el caso de todos los terrenos. Pero eso no importa, no es que, no tengo todas las fachadas, mis caras disponibles para trabajarlo, no, la verdad que no vale la pena, no, por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta o lo primero que debo saber es qué tipo de terreno tengo? Y luego, ¿cuál es la función de la trayectoria del sol? ¿Cuál va a ser la mejor fachada para trabajarla y cuál va a ser para el aprovechamiento máximo de la energía del sol? Esto es fundamental, dependiendo si tengo todas las fachadas disponibles o no. Eso es lo más importante. Tipo de terreno que voy a tener y voy a buscar la mejor fachada y aprovechar al máximo la energía solar. Eso es lo más importante. Bueno. Acá vamos a ver 5 posibles tipos de terrenos para tu casa, para nuestra casa, por ejemplo, o bueno, el edificio. En este caso yo lo he hecho como un ejemplo de una casa para nosotros. Entonces vamos a ver los 5 tipos de terrenos donde puedes construir la vivienda.
Lo primero, bueno, para empezar este ejemplo que yo le he puesto, usualmente se piensa que los terrenos y las casas tienen solo 4 orientaciones, la norte, la sur, la este y la oeste. Pero cuando diseñamos una casa, aparece una quinta fachada, que muy pocas veces se les da uso y muy pocas veces la conocen. Y es muy importante. Y es la que se utiliza más que nada con la fuente del calor, la fuente, perdón, de la luz natural. Me refiero al techo. El techo es la quinta fachada. Bien, es lo que se conoce en arquitectura como la quinta fachada, que es fundamental, que estaría buenísimo que todas las casas la utilicemos y la aprovechemos, pero muy pocas veces se utiliza. Además, dependiendo del terreno que nosotros tengamos, esta quinta fachada se puede utilizar de gran salvación para tener una casa confortable. Bueno, yo acá les he puesto la Villa Savoie de Le Corbusier, que es la imagen, o sea, arriba, la imagen izquierda y derecha que están arriba es ese ejemplo. Bueno, que la diseñó Le Corbusier, que tiene la quinta fachada, empieza el automóvil a trabajar en esta época, pero miren cómo trabaja la quinta fachada. Todo esto es al aire libre, luz natural, y miren, bueno, y abajo les puse unos ejemplos, unos edificios increíbles, cómo trabajan, lo transforman, digamos, la quinta fachada en una plaza. Entonces, la gente que vive en los edificios esos, pueden decir, bueno, voy a salir a trotar, por decirle, y van al techo del edificio y lo pueden hacer como si fuera una plaza que se encuentra en la ciudad. Es algo increíble. O como, no sé si ven, que en el medio de esos edificios están todas estas ventilaciones naturales, que a su vez dejan entrar la iluminación natural. Entonces, es maravilloso, la verdad. Pero bueno, no en todos lados se puede hacer. Pero se puede resolver, se puede trabajar. Quiero que lo sepan, que es muy importante esta orientación, que no son 4 sino 5, ¿bien? Bueno, para seguir, acá les puse cuáles son las posibilidades que podemos tener. Por ejemplo, en el terreno 1, es la que vimos recién, es la situación ideal. Es la más conveniente para diseñar la casa, dispone de las 5 fachadas libremente, para poder generar aberturas sin ningún problema, para aprovechar el sol sin ningún problema. Tenés un terreno amplio y tenés posibilidades de elegir la mejor orientación para en la edificación en función de la trayectoria del sol, que este es el que hemos visto. Pero ¿qué pasa? Puede que nos toque como lo que pasa en la situación 2, que es el terreno 2. Una de las fachadas va a colindar con un muro medianero. Solo vamos a disponer de 4 fachadas, ¿bien? Para generar lo que son las aberturas, aprovechar la energía del sol y la luz natural. Siempre les voy a repetir lo mismo, pero ya no tenemos 5, sino que 4. Pero igual sigue siendo una situación que es bastante favorable. En el terreno 3, ya tenemos que son 2 los muros medianeros que van a restringir el diseño de las aberturas de la casa. Bien, solo vamos a disponer de 3 fachadas para generar las aberturas, para el ingreso de la luz y para todo lo que siempre decimos. Que esta puede ser el ejemplo de una casa en esquina, si ustedes se fijan. El terreno 4 ya está un poco más complicado. Tienen 2 muros medianeros, pero no es el caso de una casa esquina, en este caso no. Y es el tipo de casa de terreno en medio de la manzana, ¿bien? Que es el que la mayoría tiene en su casa. Son más bien alargados con salida hacia las caras más extremas de la calle, o sea, con salida hacia los 2 extremos de la calle, ¿bien? Y en esta situación se van a disponer de 3 fachadas para generar abertura. 2 fachadas en el sentido opuesto, que vendría a ser norte-sur, oeste-oeste, más la quinta fachada. Y por último tenemos el terreno 5. Y este es el más extremo que tenemos. Que este es, por ejemplo, el que yo tengo en mi casa, ¿sí? Que va a ser, a ver, por así decirlo, es un desafío de diseño. Nosotros los arquitectos como un desafío, pero sabemos que no es imposible y que lo podemos diseñar y que lo podemos ventilar y que podemos aprovechar de la radiación solar como se debe, ¿bien? Tienen los 3 muros medianeros, lo cual que nos va a implicar que solo va a disponer de ¿qué cosa? De 2 fachadas para las aberturas, la que mira a la calle y la quinta fachada. Y va a tener que ser el ingreso por ahí. Y yo les he puesto un ejemplo. Quiero que miren este ejemplo que yo lo encontré. Es el caso, vuelvo atrás, es del terreno 5, para que ustedes se ubiquen.
Se los explico más o menos cómo está distribuida la planta. Al principio vamos a tener el área 1, que es va a ser la fachada principal, que es el único ingreso que va a tener, y lo que se va a hacer es que se va a dejar un espacio libre para poder hacer el estacionamiento del auto. Después se va a pasar a lo que se conoce como esta sala de estar living comedor. Después el tercer espacio se separa entre el patio interior y la cocina. Eso que ven donde está ese arbolito, por así decirlo, todo ese espacio grande que ustedes me van a decir, uy, pero te come un montón de terreno, es todo un patio interno que tienen. Ya van a ver por qué es fundamental, es muy importante este patio interno y cómo se ha trabajado. Y en cambio la cocina y la cocina se ha trabajado en L. Si bien una cocina en L es bien funcional, miren cómo se trabajó acá. Y el último área es una escalera que te lleva hacia la azotea y un dormitorio con bañito. Bien. Y la planta alta, si la ven, trabaja toda esa la quinta fachada como un espacio verde y arriba repite una habitación con otro baño, porque es una casa con 2 habitaciones con baño, con bañito. Bien, para que ustedes sepan las características alargadas, o sea, las características del terreno alargado, nos está sugiriendo, por así decirlo, que la circulación deben ser en el sentido longitudinal, para que ustedes sepan, ¿bien? El patio interior, como les dije, es el espacio que va a organizar todas las circulaciones de la casa y le va a generar la ventilación y la luz natural. Que nosotros decimos, ¿no lo vamos a poder lograr? Sí, gracias a este patio natural, sí. Patio interior se conoce, sí lo vamos a poder hacer. Al incorporarlo y darles una buena dimensión, se genera la cocina alargada, que es bien funcional, como les dije. Y abajo, por si queda alguna duda, está este planito que es más o menos más específico. Tenemos garage o estacionamiento, la sala de estar, living, comedor, patio interior, cocina más lavandería, dormitorio, baño y escalera. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora les voy a mostrar un par de imágenes de cómo es esta casa. ¿Cuáles fueron las 4 decisiones claves que guiaron al diseño? Primero, el patio interior. Que se puede ver en la imagen de la derecha, arriba. Bien, ese patio interior es acertado e inteligente para todo esto que hemos nombrado anteriormente. El patio interior articula todos los espacios interiores de la casa, va a generar la luz natural y va a generar ventilaciones. Bien, entonces esto no se va a encontrar encerrado como en una caja, ¿bien? Después, la fachada principal, que es donde ven el auto que está estacionado, deja un espacio abierto, bien, para estacionar un auto u otros usos. Luego se ingresa a la sala de estar y living, que también permite esta ventilación, este ingreso de la iluminación. Después tenemos la fachada posterior, que es la parte de atrás de la casa, que es para los dormitorios y la escalera que lleva a la azotea. Y por último, el uso de la azotea, el uso de la quinta fachada, que obviamente se utiliza en el segundo piso, y se usa la azotea, que en este caso la función que le dan la usa como huerta. Ustedes, o sea, cada uno la puede usar como sea, pero en este caso la usa como una huerta. Y bueno, decía el proyecto ahí que está disponible para albergar una posible ampliación de la casa. También eso lo te puedes tener en cuenta. Y encima es una casa que tiene 95 metros cuadrados, ustedes se pueden imaginar. En este caso han trabajado con bloc de hormigón. ¿Por qué? Porque es dependiendo del lugar donde se encontraba, se pueden ver que las instalaciones no son embutidas, sino que son al aire libre, por así decirlo, o sea, no embutidas. Y miren acá, por ejemplo, les pongo un corte para que ustedes puedan ver cómo está trabajado. Y bueno, y se puede ver cómo el diseño de la casa y las circulaciones responden a esta forma alargada de terreno que es más bien funcional. Hay un detalle que tiene esta construcción, que el ducto de la ventilación, que lo pueden ver en la imagen derecha, que está, o sea, y la luz que entra en la caja de escaleras se ha hecho a propósito, ¿bien? Este elemento es clave porque ya, o sea, ya que va a generar una circulación constante del aire, se va a ir moviendo el aire entre el patio interior y la caja de escaleras, ayudando a ventilar los baños, porque ahí tenemos los baños. Se pueden ver en la pared izquierda de las ventanitas, ¿bien? Entonces esto va a generar una circulación constante del aire entre el patio interior y la caja de la escalera, ¿bien?
Se van a ventilar los baños que tienen una ventana hacia la escalera, como ahí lo pueden ver. Y también se va a aportar lo que dijimos anteriormente, la entrada de luz a esta área. Bien, bueno, entonces como conclusión, ¿qué les puedo decir? Que lo que definitivamente va a definir la mejor orientación para la casa, para el edificio, para lo que sea, es la trayectoria solar del terreno donde vas a construirlo y el tipo de terreno que vamos a tener y las fachadas disponibles para generar aberturas. Bien, a ver, voy a salir para poder verles la cara. No sé si entendieron, les quedó claro, qué les pareció. Quiero que me den su opinión. Sí. Sí. No, porque la claraboya la podés poner también. La cosa es que se ventile, pero tenés que ver en qué cara te va a quedar, la orientación que va a tener, si le va a dar la incidencia de la radiación solar directa, si va a estar más bien escondida. Por eso yo creo que, de acuerdo a la orientación que estaba esa casa, es lo que se ha definido que lo mejor es esta abertura en el techo, ¿ves? Entonces, dependiendo del diseño, va a depender mucho del diseño, pero sí se puede poner. La cosa es que hay una ventilación, eso es importantísimo, más que nada en baños. Yo no les puse una foto, pero ustedes podían ver que la ventana es así, en este caso la habían hecho así, tenía un ingreso de ventilación por ahí. Entonces, te corta lo que es lo visual, pero te hace que entre, o sea, que se pueda permitir la salida de la circulación del aire, exactamente. ¿Alguien más? ¿Una duda, una acotación? ¿Les pareció interesante? ¿Se entendió? Eso es lo más importante. Sí, se reentendió. Bueno, me alegro. Yo se los voy a subir a la página o sea, a la página en el Drive lo vamos a subir para que ustedes lo tengan y lo lean bien y si tienen alguna duda me digan. Pero yo quise hacerlo con muchas imágenes para que ustedes lo entiendan desde el lado de la arquitectura, ¿bien? Es muy importante y me alegro que lo hayan entendido. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Algo que les quedó ahí más o menos? Forma. Claro, mira, para vos, digamos, es lo mismo una casa redonda que una casa rectangular, la incidencia es la misma, viste que no es lo mismo. Entonces, la forma va a ser fundamental. Después, capaz que, por decir, en la orientación oeste, vos tenés se encuentran todas las montañas, por así decirlo. Vos querés que la visual sea fundamental, pero sabés que en la orientación oeste, en las tardes, el peor horario para que entre la incidencia solar. Entonces, haces todo como una forma nueva para que puedas utilizar esa visual y a su vez no tengas problemas con el sol. ¿Se entiende? Entonces, es como que, a ver, no sé, yo lo veo del lado de la arquitectura, ¿viste? Capaz que ustedes me dicen, esta, no sé, se le vuelan las ideas, pero viste como que podés jugar con muchas cosas. Si bien después hay que hacer el cálculo, que por ahí uno vuela y cuando llega a la hora de la realidad no es tan así, pero bueno, se puede llegar a un acuerdo con el ingeniero y que me deje hacer lo que yo quiero. Pero bueno, siempre hablándolo, pero bueno, viste, vos tenés que tener muy en cuenta la forma, cómo lo vas a ubicar. Es más, por ahí hasta la casa que uno diseña, no tiene que seguir una orientación, sino capaz que la construís inclinada. ¿Me entendés? Es dependiendo de lo que a uno le conviene. Pero bueno, ¿algo más? De nada. Mira, ahí pone el profesor. Recuerden que, a ver, ahí leo bien. Retorno, los veo pero no escucho. Recuerden que en Barrial se hacen las galerías con vista al oeste, ¿vieron? Fundamental. Vista al oeste, bueno, ahí que hay que poner galerías o ver cómo se trabaja esa orientación, porque sabemos que a la tarde, el mediodía es la más favorable. Y yo siempre es como les digo, o sea, ponerle yo acá en la casa donde vivo,
cuando tuve la oportunidad de poder diseñarla, para mí fue fundamental hacer una galería al norte y una galería al este. La galería al este, nosotros la usamos en verano, no saben lo fresquita que es. A ver, hace mucho calor, pero por lo menos es fresquita. Y la que usamos en el invierno es la que es al norte, que es la que te inciden los rayos solares, todo, entonces vos te quedas ahí, te sentás y es divino. Y lo que menos intento es, si no tenés buenas visuales y esas cosas, lo que menos intenta es la orientación oeste, como les dije, porque es la más favorable acá. No pasando lo mismo en el sur o en otra parte de la Argentina, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Ventilaciones, a ver, vamos a ver qué dice el ingeniero. Cuando se hacen ventilaciones en cajas de escalera se debe tener cuidado en invierno. El efecto es una ventilación importante si está abierta la ventilación sanitaria. Sí. La clase que viene yo les voy a dar un poco de las ventilaciones en la arquitectura, ¿bien? Un poco de ventilaciones en la arquitectura para que ustedes también puedan verlo. Ya que hemos visto orientaciones, faltaría un poco de ventilaciones para que ustedes también tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. ¿Me escuchan bien o por ahí se corta? Sí, se escucha bien. Sí, porque a mí se... Ajá, la imagen, a mí me pasa igual. No, está Claro. bien entonces, genial. Bueno, si no hay otra consulta, Ale, te lo dejo en tus manos. Bueno, sí, mejor. Respiremos. Yo por lo menos voy a respirar un poco. Le damos un descanso de 5 minutos. Bueno, a las 9, ¿les parece que volvemos? A ver, esperen, vamos a ver qué dice Ricardo. En nuestra provincia se utiliza mucho la persiana o celosía, y hay que tener en cuenta esto al momento del cálculo térmico. Sí, que eso ya lo hemos visto, que les expliqué yo un poco, con todos estos elementos que se utilizan. Bueno, a las 9 regresamos, si les parece. Bueno, Sí, Bueno, ¿ya nos escucha? ¿Ricardo ya nos escucha? ¿O sí, vos le vas parece que comunicando a nos Ale? escucha, pero no puede hablar. Oye, ¿qué Ah, dice? bien. Ah, cierto que nos dijo que sí nos claro. escuchaba. Genial. Bueno, a las 9 entonces nos volvemos a conectar. Bueno. Ricardo, pero nosotros te escuchábamos hace un rato. A ver, trata de hablarnos por el micrófono, Ricardo.
Bueno, vamos a ir arrancando con la parte de radiación. Espero que se conecten. Bueno, con Celeste vieron arquitectónicamente cómo tienen que hacer para, en función de la forma, las orientaciones, aprovechar la radiación del sol. Ahora vamos a ver más la parte del cálculo, o sea, cómo calculamos cuál es el efecto que se produce por radiación, ¿sí? En nuestra vivienda. Les voy a ir proyectando. Yo en este momento los dejo de ver, así que cualquier cosa me habla. Lo practiqué. Estoy tratando de compartir. Mirá, Ale, ¿me escuchás? Sí. ¿Viste abajo que dice donde te sale el micrófono, el teléfono, presentar ahora? Una ventana, sí. Y ahí te vas a la ventana de lo que querés presentar, la tenés abierta, ¿cierto? Ya no me la lee. No sé por qué no me la lee. Lo probé antes de empezar, lo probé de las dos formas, pero no sé por qué. Tenés abierta la ventana, ¿cierto? La tengo abierta, sí. Bien. A ver, intenta de nuevo, pone una ventana y ahí te sale el que dice compartir la ventana de una aplicación. ¿Bien? A ver ahí. Está presentando. Para. ¿Ahí se ve? Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ahí. Y ahora poner el modo de presentación más grande. Que es el que está abajo, al lado de donde dice el porcentaje, 88%, creo que dice, a la izquierda, toca ese 66, perdón. Ajá, ahí está. Ahí está. Genial, perfecto. Bueno, conmigo van a ver ahora el tema del cálculo de radiación. Bueno, ¿qué es la radiación? La radiación es la energía que transmite el Sol y que viaja desde el Sol hasta la superficie terrestre a través de ondas electromagnéticas. Esta radiación solar viaja en forma directa hasta que llega a la atmósfera. Cuando llega a la atmósfera, una parte de la radiación se refleja y otra parte de la radiación pasa directamente y llega hasta la superficie terrestre.
Otra parte de la radiación, bueno, en ese momento es absorbida por la superficie terrestre. Otra parte de la radiación es reflejada y vuelve hacia la atmósfera. En la atmósfera se encuentra con los gases del efecto invernadero y en ellos se refleja y vuelve luego hacia la Tierra. Y así en forma continua. Esto lo que hace es mantener la temperatura, el calor en la superficie terrestre, pero debido a que hay una densificación en los gases de la atmósfera, los rayos que vuelven hacia esos gases se reflejan casi por completo. Y lo que se produce es un sobrecalentamiento, ¿sí? Llamado el calentamiento global, que después lo van a ver con una compañera suya, creo que Tamara le toca ese tema. Bueno, entonces tenemos de la radiación que llega a la superficie terrestre, una radiación es en forma directa, ¿sí? Otra radiación es la radiación que llega, por ejemplo, a los elementos que se encuentran en la atmósfera, ya sean las nubes, vapor de agua, algunos gases, y se difumina en distintos rayos, con distintas direcciones, y algunos de estos rayos también pueden llegar a nuestra vivienda. Y otra radiación es la reflejada. Es la radiación que llega a la superficie terrestre, se refleja y llega a nuestra vivienda. Bueno, entonces vamos a tener tres tipos de radiaciones que inciden en la vivienda, pero para el cálculo vamos a tener en cuenta en la radiación global solamente la radiación difusa y la radiación directa. La radiación reflejada no se tiene en cuenta porque es una radiación que es difícil de calcular y cuando se refleja, los rayos de incidencia pueden ser en direcciones variadas, entonces es difícil de calcular y de identificar bien cuál es el efecto que produce en nuestra vivienda. De todas formas, cuando nosotros diseñamos una vivienda, la tenemos que tener en cuenta, porque esta radiación reflejada, o radiación de albedo, que se llama, se produce en forma distinta según ya sea el material. No es lo mismo si nosotros tenemos la vivienda implantada en un terreno donde está todo parchado, que si la tenemos en un lugar en donde alrededor hay todo hormigón, veredas de hormigón. El hormigón tiene un coeficiente de albedo de 0,50 más o menos y produce una radiación mayor que el pasto, que tiene entre 0,18 y 0,25. Así, por ejemplo, en las zonas donde hay mucha nieve, en donde el coeficiente de albedo es mayor a 0,80, la radiación debida a cuando refleja los rayos en la nieve es mucho mayor hacia las viviendas, ¿sí? Pero a efectos de cálculo solamente vamos a tener en cuenta la radiación difusa y la radiación directa. Bueno, la radiación se mide con un instrumento que se llama piranómetro. Bueno, este instrumento seguramente ya lo vieron en la cátedra de hidrología y ya saben cómo se mide la radiación. Yo lo que les muestro acá es una tabla en donde están los datos de radiación según la hora del día y según la cara de la vivienda. Porque como ya vieron con celeste, no es lo mismo que una cara esté situada al norte, al sur, al este o al oeste. Dependiendo del horario del día, cada una de estas caras va a ir recibiendo mayor o menor radiación. Por ejemplo, algo que ya habían visto es que la cara este
Esto es para verano, ¿sí? Radiaciones en verano. La cara este, en las horas de la mañana, va a tener una radiación alta, ¿sí? Y en las horas de la tarde, la cara del oeste va a tener radiaciones altas. Pero si ustedes ven en esta tabla, las radiaciones más grandes las vamos a tener en el techo al mediodía, ¿sí? En el techo tenemos del orden de casi 4.000 kilojoules por metro cuadrado de radiación a la hora del mediodía. Entonces, el cálculo que nosotros vamos a realizar, en el cálculo vamos a tener en cuenta la radiación del efecto combinado de las radiaciones que se producen al mediodía en cada una de las caras, ya sea los paramentos verticales, norte, sudeste, oeste y el techo, ¿sí? Esta es la radiación que vamos a utilizar. Bueno, como ya vieron con celeste, el Sol, según la época del año, pasa en distintos planos a distintas alturas. Por lo tanto, estas radiaciones van a ser distintas, ya sea verano, otoño, invierno o primavera, ¿sí? Bueno, este es un gráfico en el que pueden ver cómo se representan las radiaciones horarias, la misma tablita que vimos hace un rato, pero es la representación gráfica. Entonces, por ejemplo, pueden ver cómo va creciendo la radiación en la mañana en una pared este, y luego, llegando al mediodía, va cayendo para, en la tarde, ya la radiación es mínima, ¿sí? Así pueden ver, cada una de las caras, esta, por ejemplo, es la del techo. La radiación va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega un máximo a la mitad del día y luego va bajando, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para calcular cuál es el flujo de radiación que hay hacia el interior de nuestra vivienda? Bueno, eso depende de si el elemento es opaco o es un elemento no opaco, como ser, por ejemplo, una ventana que tiene un vidrio, ¿sí? Para arrancar vamos a analizar qué es lo que pasa en un elemento opaco. Vamos a considerar este elemento opaco, un elemento vertical, puede ser un muro, ¿sí? En el exterior del muro incide los rayos o radiación. Estos llegan a la cara exterior y una parte se refleja y otra parte es absorbida por el muro y viaja hacia el interior por conducción. Cuando llega a la pared interior, ¿sí? Lo que pasa es que por convección y por radiación, esa temperatura se transmite al interior del ambiente, ¿sí? Entonces, primero, el flujo por radiación sobre el elemento exterior va a ser igual a la radiación que se produce por un coeficiente alfa, que vamos a denominar absorbancia, que depende del color exterior de la pared y de la textura, ¿sí? Y a eso le vamos a restar el coeficiente pelicular exterior por la variación de temperatura, que sería la parte de la radiación que se va a perder por reflexión, ¿sí? Ahora, cuando se absorbe en la pared, el flujo se transmite por conducción. Esta transmisión va a ser igual, como ya habíamos visto, a la conductividad que tiene el material
dividido en el espesor por la diferencia de temperatura que existe entre el paramento exterior y el interior, ¿sí? Luego, en el interior del edificio vamos a tener el flujo por convección y radiación, que va a ser igual a el coeficiente pelicular interior del muro por la variación de temperatura que existe entre la cara interior del muro y la temperatura interior del ambiente. Bueno, estos son los tres flujos que vamos a tener. Si nosotros queremos calcular, son estos mismos tres que les coloqué acá. Si nosotros queremos calcular cuál es el flujo total que se produce a través del elemento, lo que vamos a hacer es sumar cada uno de esos términos, de estas ecuaciones. Yo acá les dejé cuál es la ecuación resultante de sumar estas tres ecuaciones y trabajarlas de una manera y simplificar algunos valores en la ecuación. No me metí a la deducción de la ecuación porque les voy a llenar acá de ecuaciones que no van a ver, pero para que vean a simple vista cómo va quedando la ecuación es así. Para ver la deducción completa, se van al capítulo 8 del libro de Ingeniería Bioclimática de la cátedra que le dimos al inicio de la materia. Ahora, con esta ecuación podemos obtener algo muy importante. Si nosotros consideramos que el elemento tiene una aislación infinita, o sea que no se produce el flujo a través de él, entonces el flujo va a ser igual a cero. Y igualando esta ecuación a cero, podemos despejar cuál es el valor de θ E. Θ E va a ser la temperatura en la cara exterior del muro. En el libro también van a encontrar un ejemplo en el que van a ver que para una temperatura de verano, en un techo que tiene un color oscuro negro, cuando la temperatura exterior es de 35 grados, la temperatura del paramento llega a alcanzar 80 grados centígrados. Θ E, ¿sí? Entonces, ahí van a ver lo importante que es el tema del uso de los colores claros para que disminuya la absorción del calor en la superficie. Bueno, si nosotros reemplazamos esta ecuación de θ E en esta ecuación que habíamos obtenido, nos va a quedar una ecuación de esta forma, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos un cerramiento vítreo, ¿sí? O sea, algún elemento no opaco? Entonces, la radiación que venía al muro opaco y se transformaba de energía lumínica a energía calórica, va a atravesar en el paramento no opaco como energía lumínica. O sea, va a llegar en energía lumínica, se va a retener parte en la cara del vidrio en este caso, y va a traspasar energía lumínica. Esta energía lumínica viene dada por un coeficiente que es como el porcentaje de energía que puede traspasar el vidrio. Ese coeficiente, por ejemplo, para el vidrio simple vale 0,85. Quiere decir que si hasta la superficie exterior del vidrio llega el 85% de radiación hacia el interior, entonces, si hasta la pared exterior llega un flujo
dentro del edificio solamente va a pasar el 85% de esta energía como energía lumínica. Bueno, para calcular el flujo total y hacer la fórmula general, le vamos a sumar más tau por R, ¿sí? Ahora, en principio, veníamos calculando el flujo de calor. Acá el flujo de calor. Si nosotros queremos calcular cuál es el flujo de calor por un elemento de área A, el flujo total de calor, lo tenemos que multiplicar por el área, ¿sí? Es lo que vemos en esta ecuación. Bueno, esta es la ecuación que teníamos anteriormente. Si hacemos distributiva y arreglamos la ecuación de esta manera, vamos a ver que el segundo término, que equivale a K por A por la variación de temperatura, es la ecuación que teníamos de transmisión por conducción que ya habíamos calculado en el primer práctico, en el segundo práctico, ¿sí? Y nos queda esta parte, en donde a esto le vamos a llamar S. S se llama factor solar, es toda esta parte. Entonces nos va a quedar que el flujo de calor va a ser igual al factor solar por el área por la radiación, ¿sí? Donde el factor solar depende de qué? De alfa, que es la absortancia del elemento en su cara exterior, de K, que es la tramitancia del elemento, de F, que es el coeficiente pelicular exterior, y de tau, que es la proporción que pasa a través de un elemento no opaco, la proporción que pasa de energía lumínica. Bueno, con esta ecuación vamos a calcular cuál va a ser el flujo de calor que va a pasar a través de cada uno de los elementos. Entonces, el flujo de calor va a depender de las características del elemento, que ya las vimos, y de la radiación. Y la radiación depende de la cara en la que está situado el elemento. Así, por ejemplo, al mediodía, si nosotros tenemos una ventana al norte, va a tener mayor radiación que la ventana ubicada al sur. Y el caso más desfavorable es una ventana ubicada en el techo, ¿sí? Bueno. Ahí, bueno. Entonces, ahora le vamos a mandar el trabajo práctico, el trabajo práctico número 4, ya lo subí al Classroom, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es en su ambiente, ver en cada una de las caras cómo afecta la radiación. ¿Alguno tiene alguna duda? La ecuación la partí deduciendo de que el elemento fuera opaco, ¿sí? Ahora, cuando el elemento es no opaco, por ejemplo, una ventana, en la zona del vidrio, porque en la zona de los marcos lo van a tener que calcular como opaco, lo que van a hacer es al coeficiente S sumarle tau, ¿sí? O sea, para cada uno de los muros, el S va a tener un valor que va a ser alfa por K sobre Fe. Para el vidrio, el S va a tener alfa por K sobre Fe más tau. ¿Por qué? Porque en el vidrio se produce conducción.
Pero además se le suma el efecto que produce la energía lumínica. ¿Sí? Es para dejar la fórmula en aspecto genérico. Cuando es opaco, el tau es igual a 0. ¿Sí? O sea, no se lo suman. ¿Sí? Entonces, con esto lo que ustedes van a poder hacer es darle algo cuantitativo a lo que Celeste le explicó al principio, que eran criterios de diseño, ¿sí? Que eran más bien cualitativos, ¿sí? Bueno, fue cortito, pero espero que les haya quedado claro. Y cualquier duda que tengan, se acercan al capítulo 8 del libro y van a ver que esos pasos que me salté son en matemática nada más, ¿sí? Son matemáticas y son para llegar a la fórmula final, que no es el caso. O sea, yo lo que les expliqué era por qué iba haciendo cada cosa, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, ¿cómo vamos a seguir? La clase que viene, Celeste les va a hablar de ventilación. Así como hoy les habló de radiación, la clase que viene les va a hablar arquitectónicamente cómo trabajamos la ventilación. ¿Sí? Y conmigo van a ver qué es lo que hacemos con todas estas cosas que fuimos calculando separadamente. Y le vamos a dar una globalidad al tema, ¿sí? Mañana es la fecha de entrega de 3 trabajos de investigación. A ver, el de Navarro, Amarfil y también. Sí, quiero, Matías seguro que está escuchando, que él me preguntó, Matías me preguntó, y yo le había dicho que era hoy, pero bueno, hablando con Alejandra, es como que ustedes lo van a entregar el día martes, van a empezar a subirlo los martes para que el lunes que viene hablemos de los que han subido su trabajo. Así que le quería avisar a eso Matías, que es el que me consultó. Perfecto. Bien, entonces, mañana ellos suben el trabajo, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo lo subimos a Classroom. Yo quiero ver si ustedes lo ponen en la carpeta de Classroom de Drive y a través de ahí lo pueden subir al tablón. Si ustedes lo pueden hacer, lo hacen. Si no, lo suben a la carpeta en el Drive, me avisan y yo lo publico en el tablón. Porque en principio, cuando lo creé, me preguntó si los alumnos podían publicar y no sé qué le puse. Y no encuentro ahora cómo hacer para cambiar esa configuración. Pero bueno, yo como me quise meter ahí en el link de Drive, me salía como que tenía que mandar una solicitud de acceso. Sí, a mí también. Chicos, lo más seguro es que durante la semana tengamos un tip para hablar de cómo terminamos las clases. Así vemos el tema de notas, sería el viernes o sábado por la tarde. No va a ser más de 10 minutos. Bueno, porque el ingeniero seguramente les quiere decir varias cosas que no ha podido decirles ahora. Bueno, entonces, mañana vemos cómo pueden subir, cualquier cosa se comunican conmigo por WhatsApp. Si necesitan permiso o algo para subirlo, me avisan. La idea es que durante la semana ustedes vean el trabajo de sus compañeros y hagan un comentario abajo. ¿Sí? Luego, la semana que viene, vamos a tomar un ratito para debatir a ver qué fue lo que puso cada uno, o sea, de cómo sacar ideas principales, ¿sí? Eso lo vamos a ir haciendo cada lunes después de la semana de presentación. O sea, el lunes que viene vamos a hablar de los trabajos que se presentan mañana. Y así sucesivamente. Así que no nos podemos atrasar, ¿sí? ¿Mañana hay que subir el video con el informe o solamente el video? No, solamente el video y bueno, subilo para que quede ahí si los compañeros lo quieren ver también. Bueno. ¿Lo estás pudiendo subir?
Recién me fijé y tengo que subirlo, si lo subo a una carpeta mía del Drive, ahí sí lo puedo subir por el Classroom. Viste que el Drive, el Classroom tiene arriba unas pestañas que dicen tablón, Sí. clase de trabajo, personas. Bueno, en el que dice clase de trabajo, arriba a la derecha dice carpeta de Drive de la clase. Sí. Fíjate si le haces clic ahí y si podés subirlo en esa carpeta. Ah, sí, creo que sí lo puedo subir. A ver, ahí voy a... Sí, sí se puede. Ahí se está Bueno, creando. perfecto. Entonces, en esa carpeta es que van a subir los trabajos. ¿Sí? Después yo lo tomo de ahí y lo publico en el muro. Pero cada uno de sus compañeros igual lo va a poder sacar de ahí. Entonces el video con el informe. Pues, coloquen bien el tema y su Bien. nombre. ¿Sí? Así después no se hace una ensalada de archivos. Bueno, el trabajo práctico que están haciendo de tramitancia, o sea, de todos los prácticos que están haciendo, traten de avanzar, ya traten de terminar para la clase que viene lo de radiación, así le vamos dando un cierre, porque ahí, bueno, el ingeniero les va a decir la fecha de entrega del trabajo, ¿sí? Que estén al día con eso, ya saben, cualquier duda, consulta que tengan en la semana nos escriben. Yo hay veces que por ahí me demoro en responder, pero les respondo. Bueno. Profe, para el trabajo de radiación, puso o sea, no sé si todavía no abro, la planilla esa que salía sobre la radiación, de los datos acá de San Juan. Sí. En el cálculo 4, o sea, en el Sí. cálculo que yo les voy a mandar, en una de las pestañas está. Ah, sí, sí, está, ahí está, ahí está, perdón. Sí, 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 está. Están los datos de la radiación. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces nos despedimos hasta bueno, por el grupo de WhatsApp seguramente les vamos a avisar cuándo podemos reunir. Sí, lo importante es que vayan avanzando porque ya se están juntando varios trabajos, trabajo práctico, así que lo mejor para ustedes es que vayan haciéndolo y si tienen dudas nos consultan a nosotras. No sé, pero es que Ricardo no nos escucha tampoco, si les quiere decir algo, a ver. ¿Se fue? A ver. Sí, abandonó. Ah, bueno. Bueno, no hay problema entonces. Si no hay ninguna duda, nos vemos la clase que viene y acuérdense mañana de empezar a subir los trabajos a los que les toca. Profe, ¿podemos, Bueno. por ejemplo, mandar las consultas sobre el video? O sea, mostrarle previamente el video para ver si... ¿O no? Bueno. O directamente lo subir. A ver, sí puedes. El trabajo de investigación es a criterio de ustedes. O sea, ¿cuál tema te tocó, Nicolás? Eficiencia energética. Eficiencia energética. Si querés mandármelo y lo veo, no hay problema. Pero lo importante es que vos veas, por ejemplo, en una vivienda, qué es lo que podemos hacer para... Claro, que sí, me basé más que nada en tema de vivienda, porque hay mucha información respecto a extra a la materia, digamos. Como la teoría, digamos. Claro. Climática, hablamos de cada una de las cosas, hablamos de qué es la eficiencia energética, de qué es el calentamiento global, de qué es la radiación, o sea, tocamos temas que sería importante de que tengamos los conceptos fijos. Entonces, claro, lo importante es que sea todo aplicado a lo que hemos estado viendo en clases, ¿sí? Tal cual.
Sí, sí, sí. Claro, y por ejemplo, si vos lo subís y después abajo hay un comentario que, no sé, faltó algo importante que te hace un compañero, para eso es que hagan el comentario, para que el informe Claro. quede mucho más completo y lo puedas resolver, ¿me entendés? Claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, genial. Y el video Sí. ¿Quién habla? El video tiene que ser algo así parecido como la presentación de los videos que nos hicieron cada una de ustedes. Como vos quieras. Puede ser, claro, como vos quieras. Bien, Puede ser que pongas 3 cositas, pero lo más importante, con imágenes, sin imágenes, como vos quieras, no hace falta que sea como el nuestro. Es a criterio de Si no se ustedes. animan, si no se animan a hacer un video, pueden hacer una presentación Hacemos una PowerPoint. internet. ¿Cómo? Pueden Sacamos hacer una directamente un... Ay, no te... Sacamos uno de internet. Ah, bueno. No, pueden hacer, si no se animan, pueden hacer directamente una presentación PowerPoint, ¿sí? La diferencia va a ser de que si ustedes hacen una presentación y no están hablando, esa presentación va a tener mucho más texto que una presentación en donde uno habla y solamente vas mostrando imágenes, ¿sí? Si no se animan al video, pero como ustedes quieran. Claro, yo había entendido cualquier cosa. ¿Qué habías pensado? Que iba a exponer ahora. Ah, Y yo digo, bueno, ¿a qué hora arrancaremos a exponer? No. La idea, bueno, cuando hacíamos las clases en forma presencial, sí, los alumnos exponían su tema. Pero bueno, la idea ahora era como abarcar esto en una parte virtual, que es la que vamos a trabajar en el tablón del Classroom, y ahí, digamos, la presentación sería el video. Bien. Y ahí es donde los compañeros van a investigar sobre el tema que están hablando y van a hacer un aporte abajo, ¿sí? Bien. Ahora, la clase que sigue, sí vamos a hablar del tema de cada uno, pero ya no va a ser como una exposición porque todos vieron el video, sino que va a ser algo más general, ¿sí? Perfecto. Perfecto. O algún aporte de cómo hicieron el trabajo, de qué les pareció interesante, ¿sí? O del debate que se armó. Sí, o sea, es la primera vez que lo hacemos de esta manera, entonces como que en el camino vamos viendo qué es lo que va pasando, pero la idea es que cada uno presente su tema y se genere un debate. Claro. Bien. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Con respecto al tema que a mí me tocó, Sí, ¿qué tema te tocó? recursos naturales, Sí. en la investigación, o sea, por ahí casi todos trabajamos lo mismo. ¿Puedo poner un poco yo le pregunté a Celeste si podría poner, bueno, cómo se relacionaba con la ingeniería bioclimática? Sí, todo relacionado con la ingeniería bioclimática. Claro, en realidad sale como la arquitectura bioclimática. Claro. Y bueno, por ahí como que no hay muchos ejemplos en sí, específicamente, cómo se pueden utilizar los recursos. Así que bueno, por ahí he puesto un ejemplo del refugio que está en la reserva de San Guillermo. No sé si la han podido conocer. Tiene un sistema de calefacción con el sol y que, por ejemplo, para bajar la temperatura tiene una cámara de aire en el piso con rejillas, entonces se hace con circulación de aire. Bien. No encuentro. ¿Cómo? Claro, el recurso natural es el sol para la calefacción, el aire para vegetación, respiración, ¿sí? Exacto, bien. Mirá, por ejemplo, vos podés... El recurso natural de vegetación, también para qué se usa. Bien. Por ejemplo, vos podés tomar, no sé, por decirte, una casa que hicieron los indios y ellos trataban su casa, o sea, la hacían a la choza de alguna manera por este motivo. Lo podés agregar y vos sacar tus conclusiones, ¿me entendés? No Bien. hace falta que sea
tan específico. Si vos ves en algún ejemplo y te llama la atención, vos decís, acá está la arquitectura bioclimática, la podés poner con una foto y después explicarlo, ponerla, ¿entendés? Bien, perfecto. Hasta Anchipurac, que es el edificio que se ha hecho acá en San Juan, tiene todo un sistema. De última, leete el informe, que creo lo subiste, dale el informe, Sí, ¿sí? está. Viste que ahí hay algo que habla, Sí. también lo puedes nombrar, o de donde vos lo veas, y la idea es que veamos dónde se está trabajando todo esto. No hace falta que sea tan técnico, ¿entendés? Bien, bien, sí, perfecto. Genial. Bueno, en cuanto hablamos de recursos naturales también, dice que al principio del semestre habíamos visto de que según las condiciones climáticas las viviendas no son iguales en todos los lugares del país, ¿sí? Tenés zonas donde hay fuertes vientos, tenés zonas donde hay nieve, donde hay mucha lluvia, ¿sí? Esos son recursos naturales que se pueden aprovechar o que se pueden perjudicar. Acordate de los iglú, de las chozas, tenés muchos casos. No hace falta que solo sea de Argentina, sino del mundo. Bien. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Genial. Bueno, nada, chicos, espero que vayan avanzando y cualquier cosa me preguntan. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Hasta luego. Tengan un buen día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.